Dada la actualidad política, social y cultural, vamos al análisis, que en esta ocasión pasa por un asunto que lleva siendo actualidad años en Andalucía, y es el estado de la sanidad pública. Hoy en concreto ponemos el foco en la situación de los enfermeros. Y para hablar de ello tenemos a Aurelio Campos, tesorero del Colegio Oficial de Enfermería de Málaga y además también profesional de este ámbito de la enfermería. Muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, primero, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar un poco de cómo está esta situación sanitaria, más cuando venimos de un fin de semana en el que, como hemos contado, se ha producido esa manifestación por parte de profesionales sanitarios para reivindicar más profesionales y también mejores condiciones, que al fin y al cabo es lo que piden también los enfermeros, ¿no? Efectivamente. Esto hay que ponerlo en antecedentes. Si partimos de una situación ya en precario, especialmente de la atención primaria, porque si en Europa tenemos una media de 8,8 profesionales por 1.000 habitantes, en España nos quedamos en 5,4, pero es que en Málaga estamos en 3,4 profesionales por cada 1.000 habitantes. Así es difícil de dar más con tan poco, ¿no? Exigimos o demandamos al menos que se repongan esos profesionales, especialmente del ámbito de la primaria, porque lo que ha caído con la pandemia venía ya llovido sobre una situación muy precaria, ¿no? Previamente. Esa es precisamente una de las incógnitas que se nos plantean, porque es cierto que el déficit en la sanidad pública viene de años atrás, ya hubo muchas concentraciones en Andalucía por estas deficiencias, pero es cierto que la pandemia lo ha puesto de manifiesto, ¿no? ¿Y qué deficiencia habéis encontrado en vuestro trabajo diario durante estos 2 años ya de pandemia? Pues mira, Luisa, ha caído tal cantidad de trabajo que hemos tenido que dejar de hacer o dejar en un segundo plano aquello que es la razón de ser de la atención primaria, ¿no? El seguimiento de los pacientes crónicos, de los crónicos complejos, la atención a los pacientes que están inmovilizados en su domicilio, las actividades de promoción y de prevención que hacemos las enfermeras fundamentalmente en el ámbito de la atención primaria y que es tan fundamental. Las coberturas vacunales tanto de la población infantil como de los mayores, la educación para la salud, la educación terapéutica en pacientes crónicos, todo esto que es un papel trascendente para las enfermeras ha quedado en un segundo plano con la pandemia. Y ahora tenemos la asignatura pendiente de volver a retomar todas esas actividades, ¿no? Todo ello que se acumula y que además está produciendo una fuga de enfermeros desde nuestra comunidad, desde Andalucía y también desde Málaga, enfermeros que buscan mejores condiciones y mejores salarios en otras comunidades, ¿no? Por desgracia así es. Desde que te digo un ejemplo, el último ejemplo, desde que se cortaron los contratos en el pasado octubre, que se dejaron 1.500 profesionales fuera en la sanidad malagueña, casi inmediatamente, en pocos días, 150 de estos enfermeros se marcharon a Cataluña con unos contratos, con una duración de una relación laboral estable de 1 año duración, mientras aquí estamos ofertando contratos de 1 mes. Es difícil fidelizar a los profesionales, ¿no? Igualmente ocurre desde años, esto no es de ahora, llevamos una década demandando esta fidelización de los profesionales. En la década de 2008 hasta 2020 prácticamente, desde el Colegio de Enfermería hemos tenido 1.000 solicitudes de traslado de expediente para irse al extranjero. Esa fuga de profesionales después difícil de rescatar, ¿no? ¿Y cuáles son esas principales diferencias, además de obviamente esos contratos que se producen, contratos más estables? Hay 2 claras diferencias, una la estabilidad laboral y 2 la retribución. Cuando a un profesional excelentemente formado, porque además los profesionales que se forman en Andalucía son muy demandados, tanto fuera de Andalucía como fuera de España, cuando a esos profesionales les ofertas una oferta de trabajo que puede durar 1 o 2 años y unas retribuciones que están por encima de lo que aquí cobramos, está claro que la gente que no tiene ataduras familiares o no tiene todavía una vida planteada, se marcha, claro. Por lo tanto, las administraciones que pueden echarle en cara, por decirlo coloquialmente, durante estos años, porque ya hemos visto que en Andalucía hemos cambiado de gobierno, se ha producido un cambio desde los socialistas al Partido Popular, pero sin embargo las reivindicaciones siguen siendo las mismas, ¿no? Sí, desde hace más de una década. Hay que exigirle a la Administración sanitaria que trate de fidelizar a los profesionales. Si estamos formando los mejores profesionales, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional o europeo, ¿por qué no los fidelizamos? Si al fin y al cabo es una necesidad que está en el sistema sanitario público, ¿por qué no le ofrecemos mejores condiciones laborales? Otra demanda que hacemos también es por qué la retribución de los enfermeros en Andalucía está por debajo del de otras comunidades. Es algo difícil de entender. De ese despido que hablábamos de enfermeros en la provincia de Málaga, que fueron contratados por este esfuerzo de profesionales extra por el coronavirus, que finalmente han sido despedidos, ¿cree usted que de verdad
la Junta se ha visto abocada a hacerlo irremediablemente o que de verdad se podían haber mantenido esos puestos de trabajo? Sin dudar, se podían haber mantenido. Yo creo que ha sido un error más de planificación a medio plazo. Aquí todo se planifica para hoy y para mañana, pero para la semana que viene no se planifica. Ha sido un error de planificación, claramente. Y la prueba es que cuando se despidieron a finales de octubre, ha habido que volver a tratar de contratarlos en enero. Y no había ya esos profesionales porque buena parte de ellos habían ido a otras ciudades, ¿no? Por lo tanto, una situación que parece tener serias dificultades para solventarse, ¿no? Y que al fin y al cabo es cuestión de voluntad política, ¿no? Y también de inversión, ¿no? Que en este caso la inversión sí que se podría producir, ¿no? Porque al final, ¿qué hay más importante que la sanidad, ¿no? Y lo hemos visto con la pandemia. Qué duda cabe. Si tenemos un sistema sanitario infrafinanciado, lo primero que hay que demandar es que se financie como se debe, ¿no? Y una vez que dispongamos de esa financiación, dar cabida a esos profesionales que estamos formando nosotros. Hay que meter profesionales en la atención primaria, pero hay que también dar cabida a esos profesionales, a esos especialistas de enfermería que se están formando y que no están terminando en el sistema público. ¿Dónde los tenemos? Si estamos haciendo una inversión considerable en formar a los mejores y después no los contratamos, pues yo creo que es un derroche que no se puede permitir ninguna empresa ni el sistema sanitario público. Desde luego es contradictorio que en Andalucía podamos sentirnos orgullosos de la cantidad de profesionales, buenos profesionales en materia sanitaria que tenemos y que son formados en nuestra comunidad, pero que sin embargo acaban yéndose a otras comunidades porque aquí no les valoramos lo suficiente. Le doy el último minuto para que se dirija a las administraciones y pida lo que realmente hace falta para que su sector, especialmente el de la enfermería, se vea mejor valorado aquí en Andalucía. Pues claramente lo que necesitamos es una financiación acorde a las necesidades de la población de Málaga. Hay que traer y fidelizar a esos profesionales que estamos formando aquí, hay que darles una remuneración acorde con sus competencias, hay que engrasar el sistema con esos especialistas que ya estamos formando, hay que desarrollar la práctica avanzada en enfermería porque hay un salto cualitativo en la atención que le damos a los ciudadanos, hay que desarrollar un modelo de carrera profesional acorde y en coherencia con el resto de los sistemas sanitarios de España para que los profesionales que se mueven entre las distintas autonomías puedan continuar con esa carrera profesional, ¿no? Pues yo creo que el asunto está más que claro, ya solo decíamos, pues voluntad política, hace falta inversión en sanidad, que de ello dependen nuestras vidas y dependen los tiempos de espera que estamos sufriendo en los centros sanitarios. Así que nada, muchísimas gracias a Aurelio Campo, tesorero del Colegio Oficial de Enfermería de Málaga, por estar con nosotros y la enhorabuena a todos los profesionales que están detrás de este colegio por la labor que vienen realizando. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a usted y quien